México tiene un plan, uno bastante ambicioso para transformar por completo su salario mínimo de aquí al 2030. Así que, en este análisis vamos a ver de qué va todo esto, cómo piensan lograrlo y sobre todo qué significa para la vida de millones de personas. Suena fuerte, ¿no? Bueno, pues para millones de personas en México, eso no fue una pregunta hipotética, ¿eh? Fue su realidad por décadas. Y justo ahí, en resolver ese problema de raíz, es donde entra esta nueva política salarial del país. Ok, para entender por qué lo de ahora es tan importante, hay que echar un vistazo para atrás. Vámonos a una época en la que de verdad el valor del trabajo en México iba en picada. Menos 75%. Así, tal cual. Es un dato brutal. Imagínense, entre 1976 y finales de los 90, el salario mínimo en México perdió 3/4 de su poder de compra. O sea, era trabajar lo mismo, pero que el dinero te alcanzara cada vez para menos y menos. Y ojo, que esta caída no pasó por accidente. Fue el resultado de políticas muy deliberadas de contención salarial. La idea, o al menos la justificación, era controlar la inflación y atraer inversión. Pero claro, el costo social fue altísimo, sacrificando el bienestar de muchísimas familias. A ver, esta línea del tiempo nos resume un camino que fue larguísimo y bastante complicado. Después de décadas de caída que tocaron fondo en los 90, en 2016 pasó algo que suena muy técnico, pero que fue clave: la desindexación. Básicamente, se desvinculó el salario de cosas como multas o créditos, y eso abrió la puerta para poder aumentarlo de verdad. Y ya en 2019, bueno, ahí sí que cambió todo el panorama. Y fue, literal, un antes y un después. A partir de 2019, la estrategia dio un giro de 180 grados. Por primera vez en muchísimo tiempo, el objetivo principal fue una recuperación real y sostenida del salario. Y los resultados, bueno, los números hablan por sí solos. Chequen esto. La proyección para octubre de 2025 es una recuperación del poder de compra del 129% en la zona general. 129%. Y si nos vamos a la zona libre de la frontera norte, la cosa se pone todavía mejor. 245%. Es una recuperación impresionante en muy poco tiempo. Pero aquí viene la parte clave de todo esto. Esta recuperación se logró sin que pasara lo que tanto se temía antes, ¿saben? Se cayó ese viejo mito. Ni se disparó la inflación, ni se perdieron empleos. Se demostró que sí era posible aumentar el salario mínimo de forma responsable. Ok, la recuperación ha sido impresionante, pero es solo el comienzo. Ahora hablemos del futuro, del plan a largo plazo. Se trata de consolidar una manera totalmente nueva de pensar en el salario mínimo. En el centro de todo este plan está la idea de la canasta básica. Pero a ver, no es solo la comida para una persona. El gran objetivo es que un solo salario mínimo alcance para mantener a quien trabaja y además a una persona más. Y no solo hablando de comida, sino de todo lo indispensable para vivir. Y la meta es súper concreta. Para el año 2030 se busca que el salario mínimo general alcance para comprar 2 canastas básicas y media. 2.5. A eso es a lo que se le está apuntando como un verdadero salario digno. Bueno, ¿y cómo le van a hacer para llegar ahí? La ruta tiene 4 pilares. El primero, y es la regla de oro, los aumentos siempre por encima de la inflación. Segundo, que las metas sean anuales y predecibles para que haya certeza. Tercero, las decisiones se van a tomar con criterios técnicos, no a ojo. Y todo esto, claro, con la vista puesta en esa meta final del 2030. Ok. Ya vimos los números, las metas, la estrategia, pero esto ¿cómo se traduce en la vida de la gente? Porque el impacto ya se está viendo, y es muy real. Vamos con un dato que es tremendo. Entre 2018 y 2024, más de 13 millones de personas en México salieron de la situación de pobreza. 13 millones. Es una cifra enorme que nos habla de un cambio social muy profundo. Y si le ponemos lupa a ese número, vemos que casi la mitad de esas personas, unos 6.6 millones, salieron de la pobreza gracias directamente a la nueva política de salarios mínimos. Es la prueba más clara del poder que tiene un ingreso justo para cambiar vidas. Pero esperen, ¿qué hay más? El impacto no se quedó ahí. Hubo otro efecto súper positivo. En los municipios donde los sueldos eran más bajos, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se redujo hasta en un 66%. Un paso de gigante para la equidad. Ahora, es importante entender algo. Estos beneficios no se reparten parejo, y esa es la idea. El impacto más grande se siente justo en quienes más lo necesitaban. El 10% de los trabajadores con los sueldos más bajos, la gente de la frontera norte, grupos que históricamente han sido discriminados y hasta en profesiones donde los salarios se habían quedado muy atrás.
En resumen, lo que estamos presenciando es un verdadero cambio de paradigma. El salario mínimo dejó de ser una palanca para controlar la economía, para convertirse en una política de Estado que busca generar bienestar. Vean la diferencia. Es como el día y la noche. Antes, la política era de contención. Se sacrificaba el salario para supuestamente controlar los precios. Ahora, la prioridad absoluta es otra: recuperar el poder de compra y con ello la dignidad del trabajo. Esta cita del documento oficial lo deja clarísimo. Esto ya no es una medida de un año o de un sexenio. Se está consolidando como una política de Estado, una con visión a largo plazo, con metas que se pueden medir y con un compromiso real de que los aumentos sigan. Es, en toda regla, un cambio estructural. Llegar a la meta en 2030 sería sin duda un logro histórico. Pero, y esto es lo interesante, nos deja pensando en lo que sigue. Una vez que se consolide este nuevo piso de dignidad, ¿cuál será el siguiente paso para valorar el trabajo en México? Es una pregunta que queda abierta.